conspiración ha sido descubierta, don Ignacio. Están a punto de aprender a los González y quizá a todos los demás. Es menester avisar al capitán Allende de inmediato. El levantamiento debe adelantarse. La nación mexicana que por 300 años no ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados. Vivan los héroes que nos dieron patria. ¡Viva México! Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Feliz 15 de septiembre a todos en México. El día de mañana es el día de la independencia de nuestro país, pero desde hoy empiezan todas las fiestas y todo el cotorreo. Sí, esperemos, si nos están escuchando hoy jueves, que está siendo... Así que hace como 220 años, ¿no? 212 años, güey, empezó el movimiento una noche como hoy. Así es, güey, y justamente el día de hoy vamos a estar platicando sobre los héroes que nos dieron patria, la independencia de México. Si eres de otro país, pues... Está bueno conocer. También quédate a conocer un poco de la historia de este país, contada por pues los mismos cuatro orates que siempre escuchan los jueves. Hablando de un buen de temas. Nos encontramos como cada jueves. Damián, ¿cómo estás? Bien, güey, pues ya aquí a punto de perder la conciencia con la pedota que se avecina, güey. Bien. Luego tomando un mezcalito por la fecha. Salud. Por México. ¿Cómo estás, mi salud? Salud. Bien. Aquí con sed de la peligrosa. De esa que destruye familias. Aquí en México destruye familias. Julio, ¿cómo estás? Emocionado, es un tema que sí me apasiona. La verdad es que la historia de México es de esas historias que vale la pena a lo mejor conocer. Tiene una de las banderas y de los himnos nacionales más hermosos de todo el mundo. Y creo que vale la pena conocer México. Así es, güey, pues viva México, la neta. También un saludo. Están aquí en el estudio Eli, Edith, ¿cómo están? Hola. Saludos, feliz 15 de septiembre. Y para empezar, yo creo que muchos no sabían que hubo una época en la que España dominaba la mayor parte del mundo. Su rey Carlos IV era el monarca español, padre de Fernando VII, y era conocido como alguien de carácter débil y manipulable. Por eso Fernando VII, con ganas de tener el trono, buscó ayuda para derrocar a su padre. Esta ayuda vino a manos de los franceses, el conocidísimo Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, el 19 de marzo de 1808, Napoleón engañó a ambos monarcas diciéndoles que los iba a apoyar, pero lo que hizo fue obligar a Carlos IV a abdicar en favor de Fernando VII y después a Fernando VII a regresarle el trono a su padre para que éste se lo cediera al hermano de Napoleón, José Napoleón Bonaparte, Pepe Botellas. Okay. Bueno, el tema era que también Francia quería, para seguir con estas invasiones y demás, subir un poco los impuestos. Por lo tanto, la Nueva España, que es conocida por todos nosotros como el periodo previo en México antes de la independencia, empezó a preguntarse si debía someterse a Francia. Es decir, la independencia no se hizo en contra de España, sino de Francia, porque les decía, en 1808 pues ya habían abdicado el trono en favor de los franceses. Claro. Obviamente en México o en la Nueva España se empezó a buscar una separación e independencia, empezaron a haber como ciertas pláticas, reuniones secretas, hablando de estos temas. Una de las principales protagonistas de este inicio de independencia es la famosísima Josefa Ortiz de Domínguez. Ella estudió en el Colegio de las Vizcaínas, donde conoció a Miguel Domínguez, quien al quedar viudo la buscó y se casaron en 1791. Ella era criolla de nacimiento, por lo que en 1802 los Domínguez, o en este caso Miguel Domínguez, fue nombrado corregidor de Querétaro, realizando una buena gestión, y ella también era muy querida por sus obras de caridad, por lo tanto tenía mucha influencia con toda la gente plebeya de esa época y de esa cercanía, ¿no? Sí. Ella fue inculcada con ideas revolucionarias francesas como los valores de libertad, igualdad y justicia. Empezó a organizar en su casa las llamadas tertulias literarias, donde participaban Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, que son parte de los protagonistas de este episodio,
O sea, que era como un club de lectura de señoras. En realidad era ya Razón como secreta. la conspiración. El ¿sí? brunch de ahorita. Estuvieron haciendo un brunch. Sí, ellos estaban pensando aprovechar la invasión de Francia a España. Inconformes con la imposición de estos nuevos impuestos, ellos empezaron a hablar como de temas ya de independencia de la Nueva España. Sin embargo, esa conspiración fue traicionada el 13 de septiembre de 1810. Alguien le avisó al juez eclesiástico Rafael Gil de León, que a su vez le avisó al corregidor Miguel Domínguez, que se estaba gestando como estas reuniones secretas, y le dio parte de quiénes eran los participantes. Obviamente él estaba enterado de qué pasaba en esas reuniones, ya que eran en su casa, por lo que procedió a avisarle a su esposa, y conforme a la ley empezó a registrar los domicilios de todos los participantes. Cuentan por ahí que él encerró a su mujer en el cuarto para que no pudiera salir y no cometiera alguna de las locuras de las que creía que podría ser capaz. Sin embargo, Josefa ideó la forma de mandarle De avisar, el ¿no? mensaje a Ignacio Allende, ¿no? Ignacio era uno de los principales líderes y era el que tenía pensado iniciar el movimiento de la independencia en su momento. Sí, porque lo que estaban ellos planeando era iniciarlo, bueno, el 1 de octubre, Hasta octubre, güey. ¿no? Y lo tienen que adelantar, como dice Julio, ¿no? Y justamente Ignacio Allende, que es a quien notifica la corregidora de que pues tenían que adelantar. O sea que la importancia de Josefa está bien cañona, porque ella es la que Sin ella no se hubiera gestado. los agarran. Ujú. Sí, los agarran previo a... Y justamente da oportunidad de que se llegue la información al Cura Hidalgo y a Ignacio Allende, que Ignacio Allende justamente nació en San Miguel el Grande, lo que hoy es conocido gracias a él como San Miguel de Allende, en Guanajuato. Ignacio José de Allende y Unzaga fue un criollo sobresaliente perteneciente a una buena familia y destacado en la caballería y en la charrería. Ignacio Allende ingresó al ejército para comenzar su carrera militar y obtuvo para 1797 su grado de capitán. Órale. Sí, era, Iba bien. bueno. Y durante este tiempo fue conociendo a distintos miembros de grupos liberales, y a partir de estos, pues como pues este mundo es que conoce a Josefa, ¿no? Y empiezan a compartir sus ideas de estos pensamientos que decían independentistas, ¿no? Y de libertad, y entonces se empiezan a juntar, y justamente es de los que forman esta conspiración fallida de Valladolid, ¿no? Y buscas personas afines como a tus pensamientos también, ¿no? Exactamente, él junto con Juan Aldama convenció al cura Hidalgo de encabezar el levantamiento que se iba a llevar a cabo en octubre. Sin embargo, al ser descubiertos, pues lo tienen que adelantar al 16 de septiembre. Pues justo ahorita Carlos acaba de mencionar a uno de los, yo creo que principales y como la figura tal vez más reconocida en imagen, por así decirlo, para la mayoría de los mexicanos, y es justamente el cura Hidalgo. Su verdadero nombre era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor. O sea, para que te fijes del nombre Sí, está que bien tenía. cura. O sea, está Imagínate escribirlo, aprenderlo a escribir, está cabrón. Exacto, güey. Y esto era derivado de que, bueno, pues sus padres eran españoles. Él nace un 8 de mayo de 1753 en San Diego de Corralejo, en una hacienda en Guanajuato. Años más tarde, en 1778 fue ordenado como sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores. Aquí es donde justamente comienza el movimiento de independencia, derivado de que llega el mensajero, va a buscar a Allende, no lo encuentra, le van a tocar la puerta al cura Hidalgo, pero él ya con la sospecha de que eran las autoridades por parte de que ya le habían dado la noticia al regidor, no abre hasta que pues les hace caso y le dice que son ellos, que es el mensajero que viene de parte de Josefa y demás, ya que se logra reunir esa misma noche con Allende. Se supone que aquí es donde ellos tienen que iniciar sí o sí el movimiento. Toman la determinación, güey. Porque Imagínate si no, ese día, o sea, en la tener la iglesia, presión, por ¿no? ejemplo. Sí, no, o sea, el mensajero, güey, lo que trae en la cabeza en el camino de Querétaro hacia Dolores, ¿no? O sea, Sí. y que llega lo que tienes que determinar, porque hoy en día sabemos qué pasó, güey. Pero en ese momento tomas la decisión o te quedas ahí. Correcto. Hay una serie que se llama Gritos de Muerte y Libertad. Muy buena. Buenísima. Está muy güey. buena, que pues Refleja mucho eso. Ajá, como que cuentan la historia de la independencia de México, y justamente en esa escena de cuando es la noche del grito de independencia que da Hidalgo,
Hidalgo le dice a Allende, güey, le dice así como, ¿estás consciente de que nosotros no nos va a tocar ver el final de esta guerra? Sí, sabiendo las consecuencias. O sea, porque saben el peligro. Y le dice, pues sí, Viva le México, dice, güey, ¿cómo no? pero vamos a hacerle Saluchita, güey, explotar. saluchita. Salud, mixólogo. Pues justamente Hidalgo, Josefa, Allende y todos estos héroes formaban parte de esta sociedad secreta que le llamaban de Valladolid, que al final del día, cuando son descubiertos, tienen que trasladar esta como insurrección o pues sí levantamiento a Querétaro, como dijo Julio. Y el 15 de septiembre en la noche hacen tocar las campanas de la iglesia de Dolores en Hidalgo. Aquí hay un dato bien curioso porque pues tenemos como la idea de que quien hizo repicar las campanas fue el mismo cura Hidalgo, y realmente no. Fue un indígena apodado el Zurdo Galván quien repicó las campanas a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, en donde pues él empieza a convocar a la gente. También Miguel Hidalgo lo que tenía es que pues tenía un poder de convocación mayor, porque aparte de ser cura, no solamente fue como un cura para evangelizar y traer estas ideas, sino que realmente se preocupó por enseñar a sus feligreses, que eran en mayoría indígenas, a cultivar viñedos, a criar abejas, a hacer pequeñas construcciones de losa y ladrillo. O sea, como que sí les dio herramientas a su pueblo, al menos bueno, a lo de su parroquia, que hicieron que pues a la hora que él convoca esta reunión y este levantamiento de armas, lo apoyaran, güey, exacto. Entonces, él en su pasado perteneció a una familia adinerada y se vio afectada justamente por los impuestos que ya platicamos, ¿no? Que la corona española, ya comandada por un francés, les empezó a cobrar. Y pues justamente de aquí viene como ese resentimiento, ese coraje, pues para empezar este movimiento. Y esa misma noche Hidalgo comienza el movimiento de independencia con el grito de vamos a coger gachupines. Y normalmente ahí decía que, las imágenes siempre son que trae como el estandarte de creo que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ah, es correcto, esa es otra. De que justamente el estandarte que es como el de independencia es con la Virgen de Guadalupe y trae las letras la palabra independencia y libertad. Pero realmente no era él quien la cargaba, eran los mismos indígenas que tomaron la imagen de la Virgen, la pusieron en este estandarte y con una cruceta ahí hechiza a mano con madera, y eso era lo que traían ahí en la marcha cargando para poder pues identificar al movimiento, ¿no? Ahí ese estandarte guadalupano pues es el primero. Porque recordemos que es todo por sorpresa, o sea, es en la madrugada, ¿sí? De oye, hay que hacer esto, pues agarras lo que puedes, no sé, a lo mejor herramientas de campo y pero dices, sí ya tenían rato también haciendo armándose, sí. En las casas de ellos estaban las armas. Hay un lugar muy bonito en la ciudad de Monterrey que se llama el Asta de Obispado, que pues en la plaza como central está un asta, me parece que como de 100 metros, una cosa así, y tiene la bandera nacional, pero en el camino para llegar hacia la bandera nacional están todas las de independencia, el ejército trigarante y todas, son como unas 20-30 banderas en el camino y está súper padre. Ahí recomendación para que puedan ir y está bastante bonito. Y otro dato bien curioso que me encontré en la investigación es que, de acuerdo con Paco Ignacio Taibó II, que era un investigador justamente de la época, la imagen que se nos presenta del cura Hidalgo en monografías, las pinturas, los murales y demás, podría ser falsa o no falsa, pero no la real, porque Hidalgo nunca fue retratado en vida y fue hasta 50 años después de su muerte que sus como retratos hablados iban de persona en persona, y hasta que alguien lo comienza como a hacer de acuerdo a la apariencia que podía tener por sus facciones españolas. E incluso se decía que podía tener un poquito la nariz más aguileña, era menos pálido como lo pintan y demás, ¿no? O sea, a pesar de ser o sea, como más rasgos, Sí, ya más mestizos. Ok. Pues ahorita que dices de Miguel Hidalgo, después de ese movimiento empiezan a juntarse todas las personas y se dirigen a la Alhóndiga de Granaditas, güey. De hecho, ahí está por la leyenda del famoso Pípila. Era un minero y soldado que junto a Hidalgo, bueno, él se carga una piedra en la espalda para esquivar o evitar las balas, y lo que logra hacer es acercarse a la puerta para que estos se le prendan fuego y logran entrar y tomar la Alhóndiga. Sí, aquí esa batalla justamente es como el parteaguas de cómo iba a ser la guerra de la independencia, porque justamente ahí Hidalgo es el que inicia con toda la crueldad, güey. Sí. Porque su ejército se pasa de lanza, o sea, saquean, matan, violan.
Sí, está cañón. Y este Hidalgo se queda ya para toda su Atónito. vida Como la carga, ¿no? la carga Moral. de esa batalla. De hecho ahí justo, o sea, también atacan a la Alhóndiga de Granaditas porque era el lugar donde los españoles tenían guardadas las provisiones de alimento y de armamento. Como era un lugar como una fortaleza, a pesar de que lo tenían como sitiado y rodeado, no podían con el ejército que estaba dentro de los españoles e iban tumbando de poco a poco al ejército de los insurgentes. Entonces, por eso sí o sí tenían que tomar ese punto Fuerte. como estratégico. Y viene justo la historia del Pipila, donde logran prender el fuego a la puerta. Y viene esta historia. Hay una estatua muy bonita en el centro de Guanajuato. De hecho, es un mirador que puedes subir ahí en Guanajuato. Está la estatua hasta arriba del Pipila con su antorcha y todo. Su Muy, piedra. muy bonito. Y se ve toda la ciudad. Y está muy, muy chingón. Incluso Allende es uno de los que le ayuda a Hidalgo a la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Y también participa con él en la victoria del Monte de las Cruces, que aquí también es bien importante porque es cuando ya Hidalgo y Allende se separan, porque dicen muchos historiadores que Hidalgo le da miedo entrar a la Ciudad de México, pero no le da miedo entrar a la Ciudad de México, sino que le da miedo que se vuelva a repetir La misma ya la historia La barbarie, de güey, la ¿no? barbarie. O sea, ya se empieza a sacar de pedo y él se va a Guadalajara y el Allende sí se va para la Ciudad de México. Y bueno, total que Allende muere un 26 de junio de 1811, cuando es fusilado y decapitado, ¿no? Como lo habían previsto. Güey, o sea, menos de un año Menos de un año y muere. en la batalla, güey. Justamente un mes después capturan ahorita lo que mencionabas, Hidalgo se va para Guadalajara, después a la ciudad de Monterrey, bueno, a lo que ahora es el estado de Nuevo León, y luego hacia el territorio lo que ahora es Durango, donde es capturado. Es el 30 de julio de 1811 que en el antiguo colegio de jesuitas lo fusilan. La historia cuenta que por lo regular se fusilaba a ¿De las frente? personas de frente, y él lo que pide es que sí lo hagan así, pero que le venden los ojos, y se pone la mano en el corazón porque era donde quería que le apuntaran los que lo iban a fusilar para tener una muerte instantánea. Le disparan, solamente un tiro le alcanza a dar. De todos los que le tiraron, solamente uno le da en el estómago y obviamente pues lo deja mal herido, pero No. sigue vivo. Y en la segunda ya le aciertan más tiros al cuerpo, pero de la misma forma ninguno le atina al corazón y sigue vivo. No, man. Entonces lo que queda es que el como dirigente de las tropas que lo están fusilando da la orden de que ya lo fusilen, pero a quemarropa y directo al corazón. Y Verde. se cuenta, güey, que esto fue porque, bueno, ya después uno de los cabecillas fue contando como la historia y demás, que igual digo se puede tergiversar o Claro. como sea, pero que era tanto el respeto que le tenían justamente pues, a la figura religiosa de un cura y demás, y aparte al valor que tuvo por iniciar un movimiento tan grande como fue el de independencia, que a los fusiladores les temblaban las manos con el arma y por eso no le atinaban al cura Hidalgo, güey. Está cañón. Hay un mural muy bonito que se llama Mural Retablo en el Museo Nacional de Historia aquí en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec, que fue pintado ahí por Diego Rivera y O'Gorman. Pues justamente te cuenta ahí todo el movimiento de la independencia, y está la figura de Miguel Hidalgo ahí con el estandarte de la Virgen y todo. Está bastante bonito. Y sus restos están en el Ángel de la Independencia, güey. Sus restos están en el Ángel de la Independencia. Otra de las consecuencias o causas que tuvo su muerte es que el 14 de octubre cuelgan las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez en la Alhóndiga de Granaditas, en cada uno de los puntos cardinales, como advertencia al pueblo de que Esa es habían la derrotado consecuencia. al movimiento insurgente, pero era más bien como para imponer el miedo al pueblo y no se volviera a levantar en armas, ¿no? Está cañón. De hecho, hay un museo en la Alhóndiga de Granaditas, ahí en la explanada de Guanajuato. Si lo pueden visitar también está muy cool. Vale la pena, ¿no? Fíjate que una de las personas que nombró todavía Hidalgo para el movimiento y como caudillo en el sur es José María Morelos y Pavón. También era clérigo y es uno de los principales exponentes de la independencia de México. Él ¿Viste nació- con que se robaron su ropa, güey, un vagabundo y se la puso Se y la salió puso. corriendo, güey? No, Sí, güey. Sí, güey. Gritó viva México. Lo agarraron en la calle porque se había robado del museo la ropa de Morelos. No, güey. man. Cagado, güey. Pues Hidalgo lo nombró lugarteniente de la insurrección en el sur, y en septiembre de 1812, o sea, un año después de que hayan asesinado o ejecutado a Allende
e Hidalgo. Él implementó un sistema liberal representativo en Acapulco y lo presenta ante el Congreso de Chilpancingo y es conocido como el Congreso de Anáhuac. Ahí presentó un documento que a lo mejor todo el mundo ha escuchado, al menos aquí en México, Sentimientos de la Nación. Claro. Es uno de los documentos más famosos del México independiente, obviamente, y ese documento es la base de una de las primeras constituciones de México. Entre otras cosas, prohibía la esclavitud, proclamaba reducir las jornadas laborales, el gobierno tendría 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y obviamente declaraba la independencia de México, de la Nueva España, bajo cualquier otra nación, ¿no? Gracias a ese documento, nombraron a Morelos generalísimo y querían darle el tratamiento de Su Alteza Serenísima. Obviamente por las convicciones de Morelos dijo, yo no quiero ese título, no lo merezco y demás, y solamente pidió que se le llamara como el siervo de la nación, ¿no? Por eso siempre se refiere a Morelos como el gran siervo de la nación. Los billetes de 50 pesos aquí en este país que traían a Morelos y aparte traían un fragmento del documento de los sentimientos de la nación. Sí. Y después de esta proclamación y de este documento, pues quien toma el estandarte o la batuta del movimiento insurgente es precisamente José María Morelos y Pavón, ¿no? Otro de los protagonistas justamente de la guerra de independencia es Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide, que justamente pelea en una batalla contra Morelos y le gana a Morelos, güey. Sí. O sea, porque aprovecha en una noche de Navidad, se cuenta que estaban como situados en 2 diferentes flancos el ejército de Morelos, y hizo que se pelearan entre ellos, güey. Atacó a unos, luego atacó a los otros y hizo pensar que habían sido los del otro lado, y entre ellos mismos se madrearon y él se fue. O sea, él era muy de estrategia, güey. Iturbide y su historia está muy cañona también porque él nace en Valladolid, lo que hoy es Morelia, como ya comentaron, y como casi todos, ¿no? Uh-huh. Nace en 1783. Él es también hijo criollo de un inmigrante vasco de ancestros nobles y de una mujer michoacana. Iturbide ingresa al regimiento de infantería a los 17 años y para los 22 años Agustín de Iturbide se casa con Ana María de Huarte, que era una noble criolla de la Nueva España, y aquí empieza como a tener mucha importancia ya Iturbide. De hecho, Iturbide ya tenía como un nombre importante antes de la guerra de independencia. Pues es que también si dices que nació en el 83, o sea, tenía 30 años, güey, cuando andaba ya de líder defendiendo a los españoles. Sí. Y como la mayoría de todos los caudillos de la independencia, primero sirvió al gobierno real español, ¿no? Al ejército realista, y él era oficial incluso del ejército, y se dice que en una de estas noches cuando él gana, le dice a uno de sus, pues de ahí mismo del ejército, de sus compañeros, que si se ha puesto a pensar en lo fácil que sería la independencia de México si ellos ayudaran o se sumaran al movimiento, a la causa insurgente, güey. Entonces, bueno, tiempo después también a Iturbide lo llevan a juicio lo acusaban de que comerciaba como con mineros en Zacatecas, o sea, como que transportaba medio cosas ilegales en sus campañas. Entonces, en ese momento a Iturbide lo separan, ¿no? Aunque lo llevan a juicio y es absuelto, se queda 4 años sin regresar al ejército, y en esos 4 años que dicen que él se retira es cuando él se pone a pensar en su propio plan de independencia, güey. Ahí creo que le escribía cartas, ¿no? De repente también al gobierno español. Sí, y él en sus cartas de Iturbide se puede leer que él estaba en contra del movimiento del cura Hidalgo, o sea, de cómo Hidalgo estaba manejando la guerra por la violencia y todo este tema. Sí, claro. Porque él lo que quería era la independencia, o sea, lo mejor para los mexicanos, uh-huh, pero lo menos peor para los españoles. Uh-huh. Un punto medio, güey. Ajá. A Iturbide le solían decir el dragón de hierro porque era un muy buen jinete. Y también cuando se casa con Ana María Huarte, adquieren una hacienda que está cerca de la catedral del cura Hidalgo, y se dice que el cura Hidalgo fue amigo de la familia de Agustín de Iturbide, porque pues vivían ahí cerca, ¿no? Sí, pues también recordemos que en esa época todo estaba mucho más pequeño y estaba todo cercano, güey. Pero sí, para nada compaginaba con las ideas del cura Hidalgo, ¿no? Total que en estos 4 años que se va Iturbide y que hace su plan de independencia, regresa justamente porque lo convoca el virrey Apodaca, y lo que le encargan es que vaya a pelear contra
Vicente Guerrero, güey. Pero Iturbide ya iba con su plan de independencia de negociar con Vicente Guerrero para... Sí, porque aparte ya Iturbide más que otra cosa estaba pensando que tenía él el acceso al poder. O sea, con lo que ya traía de experiencia, cómo conocía todo, y sabía que el gobierno español ya no tenía las capacidades como para hacerle frente a un movimiento tan grande como se estaba gestando, pues opta por mejor decir, vamos a ver qué onda, güey. Tenía 37 años, güey. Imagínate. Justamente ahorita mencionaste a uno de los héroes que también fue un militar súper relevante en el movimiento, que es Vicente Ramón Guerrero Saldaña, mejor conocido como Vicente Guerrero, y por el cual pues el estado de Guerrero hoy lleva ese nombre, ¿no? Antes se llamaba Tixla, de hecho él nace ahí, un 9 de agosto de 1782. También estaba chavo, güey. Sí, también estaba chavo, güey. De hecho, bueno, él es militar y se vuelve militar porque su papá era como un ayudante de los armamentistas del ejército español y justamente sabía como de las armas y de las balas y de demás, del mantenimiento, y como que le inculca esta parte a Vicente Guerrero, entonces él por eso se vuelve muy bueno también con las armas y se le empieza a reconocer como un cuate así súper feroz y muy buen peleador y demás, y es como va escalando para convertirse en algún momento en el jefe de la insurgencia en la etapa que se le llama de la resistencia, donde justamente se pone ya de acuerdo con Iturbide en el abrazo de Acatempan, donde es justamente ya negocian esta unión para formar el ejército trigarante, y es con el que ya entran a la Ciudad de México. Es que ahí era muy común que incluso los que estaban en contra se mandaran cartas. Entonces la comunicación entre Iturbide y Guerrero en algún momento coinciden en que lo mejor para todos es la independencia, pero con una constitución, sí, ¿no? Y Guerrero lo que le dice es que lo va a apoyar siempre y cuando le garantice la absoluta igualdad social entre criollos, mulatos, africanos, indios y todas las razas, o sea, que todos fueran como considerados por igual. Y entonces Iturbide le dice que sí, y ellos incluso su campaña del plan, ese es el plan de Iguala, justamente, y lo que hacen en una campaña para notificar a virreyes, al clérigo, o sea, a todo México le mandan ese documento para unificar a todo el país y poder entonces realizar la independencia. El acto de independencia, es correcto. De hecho, bueno, les mencionaba que igual fue uno de los militares más relevantes, porque él queda a cargo de las tropas de José María Morelos y Pavón. Sí, es que de hecho es capturado el 6 de noviembre de 1815, y obviamente, como lo comentábamos hace rato, Morelos, pues aparte de ser militar y estratega, también era sacerdote. Sí. Y es juzgado por el Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México, y el 27 de noviembre de 1815 por el Santo Oficio, güey. Ahí es donde lo degradan en la Iglesia Católica. El inquisidor Antonio Vergosa lleva el acto y le dice: apartamos de ti la facultad de ofrecer el sacrificio a Dios y de celebrar misa, porque no cumpliste tu ministerio dentro de él. Como un hijo ingrato te echamos de la herencia del Señor. Esto es lo que más le puede a Morelos, porque te digo, él era súper religioso, y eso hace que pues obviamente sus últimos días sean muy complicados, sí, porque se siente traicionado, o que él traicionó a sus ideales. El 22 de diciembre de 1815 es ejecutado, y quien hereda, digamos así, todo el ejército y toda la insurgencia, pues es el famosísimo Vicente. Sí, güey, y de hecho, bueno, una vez que queda bajo el mando de Hermenegildo Galeana, está bien cañón, porque él, te digo, a pesar de que no era como tal un militar, logró llegar a ser general. Destacó en la batalla de Izúcar, en la batalla de Pururuán y en la batalla de Azoyú, que fueron puntos estratégicos justo para poder seguir como con el movimiento de independencia. Tiene una frase muy famosa, o bueno, lo que se platica es que dijo que la patria es primero. Antes de que lo fusilaran, lo interrogaron y le querían como sacar toda la información y demás, o sea, como de pues el movimiento y de cuáles eran las intenciones. Él decide no hablar y menciona esta frase, decir la patria es primero, ¿no? Y de hecho pues se convierte también en uno de los estandartes como del movimiento. Fíjate que también Guerrero junto a Guadalupe Victoria tomaron gran parte del sur de Oaxaca. Guadalupe Victoria fue ascendido al mando del ejército de Veracruz, pero su nombre real era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Y Guadalupe Victoria, si le preguntas a cualquier mexicano, una de las preguntas de examen es ¿quién es el primer presidente de México? Sí, claro. Y la respuesta correcta es Guadalupe Victoria.
De hecho, justo ayuda a llegar a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Lamentablemente, después Vicente Guerrero es traicionado. De hecho, es capturado en un barco de la categoría bergantín que se llamaba El Colombo. Un consejo de guerra lo condena a muerte y lo fusilan en Villa de Cuilapan, en el estado ahora de Oaxaca. Entonces, pues sí, ahora que sí que se lo llevó la bergantín en enero de 1831. Viene el día más feliz en la historia de México, que es por fin el reconocimiento de una patria soberana, y existe por ahí el Acta de Independencia. Exactamente, y es justamente como dices, el 27 de septiembre cuando Agustín de Iturbide entra, ¿no?, por las puertas de la Ciudad de México, en la calle ahí en el centro, lo que hoy es Madero, llegan al Zócalo, ¿no?, y ahí celebran la independencia de México. Con esa bandera hermosa que ya traía los 3 colores y 3 estrellas, o sea, era... Sí, que es la bandera del ejército trigarante, güey. Y ahí lo cagado está también en que, pues ahí no todo fue felicidad, o sea, claro. Sí, evidentemente ahí se gana ya la independencia de la nación, sí. Pero los próximos años pues empieza todo guerras civiles. Exactamente, la guerra por el poder, porque no se podían, después de como 2 años no sabían todavía quién poner en el gobierno, güey. Sí, por ejemplo, y vienen muchísimos héroes, estamos hablando de ahí Matamoros. Pero ahí ponen a Iturbide porque el pueblo empieza a pedir a Iturbide, clamar por él. Aunque en realidad como que los que estaban en el poder no les latía mucho la idea de Iturbide. Y bueno, Iturbide incluso ya cuando él queda como lo hacen como el ¿qué como es? emperador, el emperador, es el primer emperador. Él no fue presidente, de hecho él fue emperador. Él fue el primer emperador, exactamente. Y después lo matan por traición a la patria, güey. Pues fíjate que, o sea, hay muchísimos que después de haber hecho este movimiento iniciado, por ejemplo, Josefa Ortiz Domínguez fue apresada, acusada de sedición, conducta escandalosa y de apoyar económicamente a la causa insurgente. Fue liberada hasta junio de 1817, donde ella apoya a Valentín Gómez Farías, Guadalupe Victoria, para llevar a cabo todo este... Y otra de las mujeres que también apoyó económicamente y como espía y para mandar mensajes y todo fue Leona Vicario. Ah, claro. ¿No? Que también como fue una de las mujeres como más fuertes de la independencia y que también la encarcelaron en conventos, se escapó y después de la independencia... El gobierno, o sea, demanda como al gobierno de que le habían quitado sus tierras y todo y la indemnizan con no sé cuántos miles de pesos, pero como no le podían pagar, le regresan sus propiedades. Es una hacienda en, no sé, ya sabes de qué. Sí, y estaba casado con Andrés Quintana Roo, que también es un abogado, o sea, empieza como tienen una casa aquí en República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México. Ajá. Es que hay muchísimos héroes que podemos seguir mencionando. A lo mejor uno de los que se nos olvidó al principio es Francisco Primo de Verdad y Ramos, que era un jurista y político. Él es uno de los primeros precursores de la independencia al defender los derechos de los criollos frente al de los españoles, y él es conocido como el primer mártir de la independencia. Él muere el 4 de octubre de 1808 por estas ideas que ya traía, ¿no? Sí, antes de que se gestara como tal el movimiento, ¿no? Está bien chido, la neta. La historia de México, como seguramente la de cada país, pues debe tener lo suyo, pero bueno, el día de hoy esperamos que la pasen muy bien. Sí, toca dar grito. Toca dar el grito, muchas felicidades. Pues, viva México. Costumbres que se quedan aquí en el país es comer pozole y platillos típicos mexicanos. Tostaditas. Tener un atuendo pues típico de México. Ir al Ángel a dar el grito o ir a los palacios municipales de cada una de los municipios. Emulando esta tradición que se dio con el cura Hidalgo, por ejemplo, como de revivir esos gritos, ese llamado a la insurgencia. Se dan las campanadas, se brinda, por así decirlo, en la madrugada. Y por eso se grita que viva los héroes que nos dieron patria, güey. Y se mencionan a todas estas... A la mayoría, sí. La mayoría. Sí, hay muchísimos que nos van a faltar, creo que son como los más relevantes. Pero la verdad es que recomendación la serie de Gritos de Muerte y Libertad. Sí, de Televisa, pero la neta está muy bien hecha, muy buen cast, actores pues de Luis Méndez, Alejandro Tomás y Hidalgo, Julio Bracho, Allende, Tere Escanda, hay un montón. Sí, hay varios. Hay calidad. Ceci Suárez, o sea, hay muchos. Sí, le quieren dar como una vuelta y verlo como un poquito menos serio, pero también lo explican. Se llama The Wrong History, que es una
serie televisiva en donde se platica los documentos oficiales por parte de algunos lectores famosos y se va actuando como si estuvieran ebrios. Entonces se empiezan a inventar historia y le empiezan como a cotorrear para no entrar en temas tan serios, pero pues también dan datos ahí precisos y puedes aprender bastante, está muy chido. Lo que sí, a lo mejor hoy celebramos una independencia, pero fue a base de muchas muertes, de muchos sufrimientos. Sí, o sea, siempre que hay una guerra, una batalla, hay muchísima gente que sufre demasiado. Claro. Y no siempre los que tienen una idea la materializan de la forma en la que la habían pensado. Entonces creo que ese es el sentido de a lo mejor de este episodio. Y otra vez, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Salud! Síganos en redes sociales. Gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Si es que llegaron sin embriagarse. Sí. Un abrazo a todos. ¡Viva! ¡Vámonos a chupar! Bye. ¡Salud! Únete a la comunidad Insomne y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.